277. Salvador, a ti me rindo. El número 31, puestos de pie, queridos hermanos, para comenzar nuestro segundo tiempo. Del culto, el tiempo llega. Dios
Todos aquellos que podamos, vamos a ir de rodillas, por favor, para tener una oración. Querido Padre Celestial, estamos contentos, estamos felices de estar aquí en este lugar. Gracias, Padre, porque sabemos que su palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí usted está en medio de ellos. Padre Celestial, reclamamos esa promesa en estos momentos para que usted esté con nosotros, que el Espíritu de Dios hable a nuestros corazones, que no sea yo, Señor, ni mis palabras, sino que sea Cristo Jesús el que sea exaltado en esta mañana. Que para la gloria y la honra de su santo nombre, este mensaje lo podamos entender, Señor, y lo podamos verdaderamente vivir en nuestras vidas. Oramos por los hermanos, hermanas y jóvenes y niños aquí presentes, y también oramos por nuestros hermanos y amigos que están en sintonía de nuestro canal en estos momentos, donde quiera que se encuentren, Centro, Suramérica, el Caribe y el mundo. Oramos por cada uno de ellos también. Pedimos todas estas bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, una hermosa promesa que yo sé que ustedes la han leído no una vez, no 2 veces, sino muchas veces, que el Señor nos ayuda a nosotros a ver la importancia de prevalecer en sus caminos. Eso es muy importante, queridos hermanos. Dice el libro de Apocalipsis, ustedes conocen ese texto, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, la última parte nos dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que, hermanos, si nosotros somos fieles al Señor hasta la muerte, el Señor tiene una corona de vida eterna preparada para cada uno de nosotros. Así que esto es una hermosa promesa que debemos tenerla siempre presente en nuestros corazones. Vale la pena seguir hacia adelante, vale la pena, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de los ataques directos o indirectos de nuestro gran enemigo, que es el enemigo de las almas, Satanás, nosotros podamos prevalecer y podamos seguir hacia adelante para que de manos del Señor Jesús algún día podamos recibir esa corona de vida eterna. Con estas palabras en mente, quiero darle la bienvenida a cada uno de los hermanos aquí presentes. Sabemos que hoy es un día muy especial porque es el día del Señor. Así que sean todos muy bienvenidos. Tenemos aquí una hermana que nos está visitando, que se llama la hermana Carmen Argüella. ¿Cuánto le damos la bienvenida a nuestra hermana Carmen? Hermana Carmen, gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Dios le bendiga grandemente. Esperamos de que el mensaje, la palabra de hoy, que el Señor tiene para su iglesia en esta mañana, sea de mucha bendición también para usted. Sea muy, pero muy bienvenida. También queremos darle la bienvenida a nuestros queridos hermanos y amigos que nos están sintonizando, que están con nosotros, pero están a lo lejos, a la distancia, bien sea Centro, Suramérica o el Caribe, a través de nuestro canal de YouTube, El Fuerte Clamor. Y dicho sea de paso, también queremos aprovechar esta oportunidad para anunciar nuestro canal, El Fuerte Clamor, en YouTube. Usted entra allí, coloca ahí El Fuerte Clamor y va a ver el predicador de la silueta negra. Ese es nuestro canal. Le exhortamos de que si usted no se ha suscrito al canal, lo haga, suscríbase y toque allí la campanita para que cada vez que se suba un tema nuevo al canal, usted pueda recibir una notificación, bien sea a su teléfono móvil o a su tableta, y así podrá ver los temas nuevos que se van subiendo periódicamente. Como ustedes saben, esta iglesia se ha comprometido en la tarea de predicar este mensaje al mundo, porque para eso Dios nos ha levantado como pueblo de Dios. Nosotros hemos estado poco a poco
mejorando en cuanto a lo que es las transmisiones. Ustedes saben, muchos de ustedes saben, aquí se anuncia cada semana, estamos teniendo estudios bíblicos los viernes a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube, El Fuerte Clamor, en vivo, por supuesto. Lamentablemente, si hay alguno de nuestros hermanos que quizás nos está sintonizando en esta mañana a la distancia, que acostumbran a ver nuestro canal los viernes en la noche, anoche tuvimos un problema bien grande técnicamente hablando. Ayer no pudimos salir al aire porque se nos presentó una situación bien difícil con algunos de nuestros aparatos electrónicos. Ustedes saben que estos aparatos pueden fallar en cualquier momento y si fallan, pues lamentablemente no se puede pasar la señal en vivo. Y es por eso que yo sé que hay muchas personas, para la gloria de Dios, hermanos, alrededor de 100 personas se están conectando todos los viernes a través de nuestro canal para mirar estos estudios bíblicos. Ayer íbamos a presentar un estudio bastante fuerte, pero bueno, Satanás, hermanos, ustedes saben que él siempre va a estar en contra de que estos estudios se presenten. La hermana Luisa, cuando yo llegué esta mañana, me dijo, hermano, mire lo que yo estoy leyendo. Y quería compartir esta declaración con ustedes, porque es precisamente esto fue lo que sucedió anoche. Ustedes saben que nosotros tenemos un libro, es muy hermoso, un hermoso libro que se llama El Conflicto de los Siglos. Si nuestra hermana Carmen no lo tiene, hable conmigo al final del servicio, que creo que podemos tener una copia por allí, le podemos entregar una copia completamente gratis para que lea este hermoso libro. Este hermoso libro, El Conflicto de los Siglos, tiene un capítulo que se llama Las acechanzas del enemigo. Y en ese capítulo dice aquí un párrafo, dice, cuando Satanás ve al ministro, dice a ella, escudriñando las escrituras, toma nota del tema que va a ser presentado a la congregación y hace uso de toda su astucia y pericia para arreglar las cosas de tal modo que el mensaje de vida no llegue a aquellos a quienes está engañando precisamente respecto del punto que se ha de tratar. Así que bienvenida, hermana. Bienvenida, Yudelka. Su hijo, ¿verdad? Bienvenido, Dios te bendiga, varón. El Señor te bendiga. Un gusto en tenerte aquí con nosotros. Así que, hermanos, podemos darnos cuenta de que Satanás está trabajando arduamente para que estos mensajes no salgan al aire. Como ustedes pueden ver, el sonido no se está escuchando muy bien. Hay un pequeño... La voz mía está un poquito distorsionada. Espero que no sea así el caso en la señal en vivo. ¿Por qué razón? Porque tuvimos que hacer unos cambios allí de última hora. Parece que uno de los aparatos pues se dañó y entonces tuvimos que buscar un reemplazo a última hora, pero el reemplazo, como ustedes saben, no está trabajando muy bien. Pero bueno, para la gloria de Dios estamos saliendo en vivo y espero de que ustedes oren, hermanos. Oren porque Satanás no va a parar de hacernos la guerra para que estos mensajes no salgan al aire. Así que, hermanos, tenemos que estar en constante oración. Esta iglesia tiene que estar en constante oración. Oración por todo lo que se hace aquí, porque Satanás va a querer parar esta obra para que este mensaje que esta iglesia está presentando en este tiempo del fin no sea escuchado por las personas que necesitan escucharlo. Bien, hermanos, con eso en mente, vamos a buscar en nuestras Biblias, si son tan amables, allí mismo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14. Es un texto que todos nosotros conocemos, Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 6. Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Fíjense que cuando Juan escribió esas palabras, no existía ni el internet, no existía la televisión, no existía nada de la tecnología que nosotros tenemos hoy y que gozamos de ella hoy en este tiempo del fin. Gracias a Dios, a medida que yo puedo estar hablando, a medida que ustedes hablan a través de estos micrófonos en esta iglesia, esta señal puede estar llegando a muchos países del mundo a la misma vez. Centro, Suramérica, el Caribe y hasta en Europa. Nos han escrito hasta de Europa un hermano que se conecta con nosotros que vive en Francia. Y hay hermanos que nos han escrito de otros países.
Así que este versículo que acabamos de leer en Apocalipsis 14:6 se está cumpliendo prácticamente ante nuestros ojos, de que este evangelio iba a ser predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y por eso, hermanos, nosotros estamos teniendo estas herramientas que Dios nos ha dado la oportunidad de tener para llevar a cabo esta obra tan maravillosa de predicar este evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero todo esto que se hace es ¿con qué? Es con sacrificio. Es gracias a nuestra fiel devolución de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Así que voy a apelar siempre, apelo a los corazones de cada uno de nosotros, de cada uno de los hermanos aquí presentes, que cumplamos siempre con la parte que le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque ese 10%, esa décima parte de nuestros ingresos, no es nuestra, es del Señor. Así que cumplamos con esa décima parte, mis queridos hermanos, para que a través de esa fiel devolución de nuestros diezmos, también de nuestras ofrendas, podamos seguir cumpliendo con el cometido de llevar a cabo este evangelio, porque todo esto que nosotros hacemos, se necesitan, ¿qué cosa? Recursos, para poder nosotros comprar estos aparatos, estas cámaras de transmisión, todos estos aparatos, todos son gastos que se necesitan, y pues Dios quiera que no tengamos que recurrir a otro gasto adicional después de que hemos tenido este problema que estamos viendo en esta mañana. Así que, hermanos, con esto en mente, voy a pedir al diácono encargado, por favor, de que pase y vamos a cantar con gozo en nuestros corazones el himno número 485, traían en silencio presentes al Señor. Bendiciones, hermano. Que Dios me le bendiga en este santo y divino sábado del Señor.
Señor, derrame bendiciones sobre cada uno de nosotros que estamos aquí y los que están del otro lado, ultramar, por toda la extensa tierra donde llega la señal del internet. Que Dios le bendiga y bendiciones para todos los que nos visitan, y es muy especial. Vamos a cantar de pies, por favor, con el himno 254. Cuando lo tengan. Asimismo de pies, si le es posible buscar en sus Biblias el Salmo 125, verso 1. Amén. 125. Amén, hermano. Alzaré mis ojos hacia los montes. 125:1. Amén. Los que confían, dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanecen para siempre. Amén. Que el Señor añada bendiciones sobre estas palabras tan hermosas, escrita por el salmista. De que el hermano Ramón tenga la oración, voy a leer las peticiones que ya han sido escritas en la libreta. Rapidito, son muchas. Recuerde, hermanos, que Dios ha hecho maravillas con este ministerio de orar por estas peticiones. Muchas oraciones han sido contestadas por Dios, porque nuestros hermanos han escrito cada una de estas peticiones aquí con fe y han clamado al Señor, y el Señor ha dado su respuesta en su momento preciso y de acuerdo a su santa divina voluntad. Dice aquí: orar por la iglesia del Evangelio Eterno,
Sigamos orando por nuestro hermano Néstor Ríos. Ustedes saben que es un joven que está preso, y también por su familia, por la familia Montesinos. Oremos por ella en Houston, Texas, por la obra misionera de nuestra iglesia, por recuperación de la hermana Carmen Suero, está operada. Petición de Kenneth Ramos, por salud de Cecilio Galarza, que es el hermano Carlitos, el esposo de la hermana Iris, por salud y salvación de Isabel Vargas, y por mi vida espiritual, por mis hijos, trámites de residencia y por una situación de trabajo, por los hogares y matrimonios, por los hijos que no están en los caminos del Señor. Sigamos orando por nuestros hijos. Aquí hay muchas madres que claman por sus hijos. Sigamos orando, queridas madres, no desmayemos, porque el Señor traerá de nuevo esos hijos que se han descarriado. Salud y resultados médicos de un problema. Dice aquí otra petición: orar por mi tío Efraín, que está en un programa para salir de las drogas, por nuestro crecimiento espiritual, y orar por Osvaldo y Leti, que se encuentran en México llevando a cabo una campaña. Sí, el hermano Osvaldo habló con este servidor y estuvimos orando por él el miércoles aquí en nuestro culto. Con el favor del Señor todo va a ser para la gloria de Dios. Gloria al Señor por una oración contestada. Alabado sea el Señor, hermanos. Necesidad de un empleo para mi hermana en Nueva York, por mi familia, por salud espiritual, y oración por mi sobrina Mariluz Collazos y amiga, por su viaje y salud, y por la familia Zapata Collazos. Y finalmente, orar por las transmisiones de nuestra iglesia, por esto que hemos estado experimentando, hermana María. Gloria a Dios por eso, hermana. Gracias al Señor por eso. Gracias, hermana. Así que vamos, el hermano Ramón nos va a dirigir en esta oración. Si son tan amables, queridos hermanos, vamos a ir de rodillas, por favor, y vamos a orar. Vamos a depositar con fe, hermanos, cada una de estas peticiones en el trono de la gracia del Señor, para que Dios pueda contestar cada una de ellas conforme a su voluntad. Bendecido Dios, Padre Celestial, Rey de todo el universo y la tierra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque cada día haces el primer milagro de dejarnos ver la luz del nuevo día, bendito Dios. Porque nos das el poder, Señor, de seguir trabajando para tu obra, Señor, y traer lo que te pertenece cada semana, Señor. Bendice cada hombre, cada mujer que sacrifica sus divisas y saca lo que te pertenece a ti. Multiplícale a cada una de estas personas, Señor, en gran manera, Padre eterno. Necesitamos, Señor, seguir trabajando para tu santo reino, para que los equipos de estas transmisiones que se hacen, Señor, estén protegidos por tu manto, bendito Dios. Necesitamos la sombra de tus alas, bendito yo, sobre tu iglesia, Padre eterno. Necesitamos, Señor, las manos divinas para todos los que padecen enfermedad en este momento, bendito Dios. Los que padecen persecución, bendito Dios, necesitamos tu consuelo, tu poder, tu manto, Señor, tu escudo de batalla, bendito Dios, en nosotros, Señor, bendito. Para que, oh Dios, podamos seguir llevando hacia adelante, Señor, el mandato divino que tú nos dejaste, Señor, a nosotros. Ayúdanos a contemplar, Señor, cada una de las fichas que necesitamos poner en ese plan tuyo, bendito Dios. Mira, Señor, esas personas, esa señora que está en New York, Señor, en este momento, bendito Dios, necesita ganar el sustento de sus familias, Señor, de su familia, bendito Dios. Necesitamos que tú hagas la obra en ella. Y también te damos las gracias, Señor, por las oraciones contestadas, Señor. Perdóname, Señor, porque todos los días tú cometes un bellísimo, Señor, milagro en mi vida, bendito Dios. Y cada día, Señor, cada persona que hablo con ella, que la trato, bendito Dios, y veo, Señor, tu mano santa sobre ella, bendito Dios.
sigue conduciéndonos y creando en nosotros el deseo de querer trabajar por la santa obra tuya, bendito Dios. Bendice, Señor, al hermano Freddy, que se encuentra un poco agripado, bendito Dios. Es una cositica para ti, bendito Dios. Sánalo, Señor, en el nombre de Jesús. Así, Señor, te damos gracias, Señor, porque vemos el hijo de la hermana Judith, que hoy nos visita, Señor, que ya vino de... Bendícelo, Señor, y bendice el piloto que lo trajo hasta acá, hasta United States, Señor, bendito Dios. Bendice, Señor, los diezmos, las ofrendas, pero dale una bendición especial al hermano Lopera, Señor, el cual va a tomar la palabra tuya, bendito Dios. Bendícelo, dale palabra tuya, bendito Dios. Y envías predicadores como él, Señor, y como otros más, Señor, que necesitamos oír y practicar tu palabra, bendito Dios. No hacerla de boca, Señor, bendito, sino llevarla en la práctica, bendito Dios, que necesitamos de ti, Señor. Bendice cada niño que está aquí, Señor, y bendice, Señor, a quienes controlan los controles allá en el sonido, bendito Dios. Dale una bendición especial a esos jóvenes, Señor, y a todos, Señor. Te presento de una manera especial, Señor, a mi primo Gamaliel, Señor. Tú sabes que ya los médicos los rechazaron, bendito Dios, por su cáncer, bendito Dios. Pero él me hablaba anoche, Señor, y me decía, yo tengo fe que en Santo Domingo yo voy a recuperar la salud, bendito Dios. Pero lo más importante es que prometió que va a servirle a Dios. Señor bendito, añade días, años a su vida, Señor, si te es posible y está dentro de tus propósitos, bendito Dios. Bendícelo de una manera especial. En el nombre de Jesús te presento, Señor, al hermano Lopera. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias al Señor que podemos presentar su palabra en esta mañana, a pesar de que estamos viviendo en tiempos difíciles. Vemos todo lo que está pasando en el mundo, queridos hermanos. Solamente lo único que tenemos que hacer, prender un televisor, ver las noticias por media hora, cualquier canal de televisión, y nos damos cuenta de que este mundo cada día va de mal en peor. Nada va a mejorar, queridos hermanos. En este país nada va a mejorar. Estuve ojeando brevemente en la internet cómo Washington está prometiendo para las nuevas elecciones que han de tomar lugar el año entrante cosas nuevas. Pero nada de eso se cumple, mis hermanos, porque muchos de estos políticos no se dan cuenta de que todo lo que está tomando lugar en este mundo en estos momentos es un cumplimiento fiel de la palabra profética. La profecía bíblica tiene que cumplirse, hermanos, porque Dios así lo dictaminó. Y el Señor, Dios, Jehová de los ejércitos, ha dejado profecías escritas en su palabra. Daniel y Apocalipsis están llenos de mensajes que se están cumpliendo ante nuestros ojos en este tiempo del fin, y nos dicen a las claras de que el tiempo del fin está cerca. Y si el tiempo del fin está cerca, eso significa, queridos hermanos y hermanas, de que el enemigo de las almas, el enemigo de las iglesias, el enemigo declarado de Cristo Jesús, que se llama Diablo y Satanás, ha descendido, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, ha descendido con grande ira, porque sabe
que le queda ¿cuánto tiempo? Poco tiempo. Así que esto es para que nosotros estemos alerta, estemos velando y orando como dijo Jesús, porque a medida que nos acercamos más y más al tiempo del fin, la lucha se va tornando más y más fuerte, más enconada, y entonces necesitamos confiar cada día más en Jehová. Yo me levantaba esta mañana meditando en este estudio que vamos a tener el día de hoy, y meditaba en que nosotros somos privilegiados. Cuando digo nosotros me refiero a ustedes y a este servidor quien les habla, porque vivimos en un país que, a pesar de que se ha desestabilizado mucho por los problemas y por el pecado también, nosotros lo sabemos, pero aún así tenemos el privilegio de vivir en un país relativamente donde hay seguridad, donde todavía podemos salir libremente, podemos hacer las cosas, podemos ir a trabajar, podemos ir a estudiar, tenemos un trabajo, gracias a Dios, que todavía nos concede la oportunidad de tener un trabajo para poder pues sostener nuestras familias. Pero pienso en hermanos que viven en otros países, pienso en hermanos que viven, por ejemplo, como en Cuba. Tuve la oportunidad de visitar la isla de Cuba hace ya 2 años atrás, en un viaje misionero que tuvimos. Estuvimos allí en Ciego de Ávila y en otras provincias más, en Santiago de Cuba, en Espíritu Santo, otra provincia, es Santo Espíritu, gracias. En fin, queridos hermanos, todo eso que yo vi me pude dar cuenta de cuán a veces nosotros desagradecidos somos con el Señor. Nuestros hermanos allá en Cuba se levantan todos los días sin saber qué van a desayunar, sin saber qué van a almorzar. Esa es la situación que se vive en Cuba. Esa es la situación que se vive en países como Nicaragua, por ejemplo, que tuvimos la oportunidad de estar allí también en Nicaragua recientemente. Países como Honduras, como El Salvador, Guatemala, que también el Señor me dio la oportunidad de visitar ese país de Guatemala recientemente, allí en campaña que tuvimos. Todos esos hermanos viven por fe diariamente, confiados completamente solo en el amparo del Señor. Nosotros aquí en Estados Unidos, al cruzar la calle tenemos un Walmart Supercenter, que allí podemos entrar y comprar lo que nosotros deseamos. Podemos comprar lo que anhelamos. También países como República Dominicana y otros países más que hemos visitado, hermanos, vemos la necesidad que se vive en esos países. Por eso nosotros muy pronto vamos a ser confrontados también con una situación similar, porque en este país de Norteamérica, oigan bien, que dice ser el país, la potencia número 1 en el mundo, vamos también a nosotros a ser confrontados con pruebas de grandes proporciones, sobre todo nosotros que somos el pueblo de Dios, nosotros que decimos ser fieles al Señor y fieles a su palabra. Dios va a probar a su iglesia, a cada uno de nosotros. Nosotros vamos a ser probados y verdaderamente nos vamos a dar cuenta si tenemos fe o no en el Señor, si hemos desarrollado una confianza en Dios o no. Y es por eso, como decía ese versículo de introducción que se leyó, Salmo 125, versículo 1, los que confían en Jehová son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. La carrera del cristiano es una constante lucha ¿contra qué? Contra las tentaciones, las adversidades, las pruebas, las luchas y el pecado. En esta carrera lo único que nos dará la victoria es una absoluta confianza en nuestro Señor Jesucristo. Es lo único, hermanos. Si nosotros perdemos la confianza en Dios,
estamos prácticamente perdidos. Cristo, casi al final de su carrera terrenal, animó a sus discípulos a confiar completamente en su Padre Celestial. Jesús sabía las pruebas que los discípulos, después de que Él partiera, sabía las pruebas que estos discípulos iban a confrontar, en otras palabras, después de su partida. Es por eso que les dejó una maravillosa promesa contenida en el Evangelio de Juan, que todos nosotros la conocemos, la hemos leído muchas veces. Jesús les dijo a sus discípulos: estas cosas os he hablado, todo lo que Él les habló durante 3 años y medio de ministerio. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Oigan bien las palabras de Jesús, hermanos. Escuchemos el lenguaje de Jesús. Solamente podemos tener paz si estamos en Cristo Jesús. No hay verdadera paz fuera de Jesús, hermano. Es una paz efímera, no existente. La paz que se promueve en las Naciones Unidas, la paz que se promueve en los diferentes gobiernos de este planeta Tierra, o en los diferentes concilios ecuménicos entre diferentes religiones, no es la paz que habla la Biblia. La verdadera paz se obtiene si nosotros estamos viviendo la vida que Cristo Jesús vivió. Dice así: en el mundo, les dijo Jesús a sus discípulos, tendréis aflicción. Oigan bien, hermanos, el evangelio que yo estoy predicando aquí en esta mañana no es el evangelio que predican la gran mayoría de las iglesias del mundo cristiano. Esto no lo predican las iglesias del mundo cristiano hoy. ¿Por qué? Porque hoy está de moda el evangelio de la prosperidad. Jesús dijo claramente: en el mundo tendréis aflicción. O sea, ustedes van a tener aflicción, ustedes no van a tener prosperidad. Lo que les va a venir a ustedes es aflicción, pruebas, persecución y la muerte. Muchos de los discípulos de Cristo sellaron sus vidas con el martirio, con la muerte, por causa del evangelio. Dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero Jesús les dijo unas palabras que nosotros nunca podemos olvidar. Jesús les dijo: confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo único que nos va a sostener a nosotros en el tiempo del fin, queridos hermanos y hermanas? La confianza en nuestro Padre Celestial, en Cristo Jesús. Si ustedes y yo perdemos la confianza en Cristo Jesús, estamos perdidos prácticamente. A medida que nos acercamos más y más al tiempo del fin, tendremos que aprender a desarrollar una fe y una confianza en Dios que tal vez hoy por hoy no poseemos. De acuerdo a esta promesa que acabamos de leer en Juan 16:33, la esperanza que nos da es que Cristo pudo vencer porque confió plenamente ¿en quién? En su Padre Celestial. La vida de Jesús fue una vida de completa confianza en su Padre Celestial. De la misma manera, queridos hermanos y hermanas, nosotros debemos de vivir aferrados a esa promesa. Hay una declaración, un pensamiento muy importante que quiero compartir con ustedes, que se encuentra en un hermoso libro que nosotros tal vez tenemos en nuestros hogares, Joya de los Testimonios. El tomo 2, página 31. Cuando leía esta declaración, reflexioné mucho en cuanto a esta declaración. Preste mucha atención, por favor, a este pensamiento. Repito, Joya de los Testimonios, tomo 2 diría, página 31. Dice así: cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo, y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. Oigan bien, hermanos, el lenguaje que se está leyendo aquí. A medida que nos acerquemos más y más al tiempo del fin, van a ir sucediendo muchas cosas, sobre todo en este país de Norteamérica, donde este país se jacta de la libertad de culto
y la de libertad de expresión. No ocurre eso en otros países de Latinoamérica. En otros países de Latinoamérica, por ejemplo en Cuba, no existe la libertad de culto, ni la libertad de expresión. Entonces dice aquí que a medida que nos acerquemos más y más al tiempo del fin, la ley de Dios, oigan bien, será menoscabada, o sea, despreciada. Y eso lo estamos viendo en este país de Norteamérica. Lo hemos visto en los últimos años. Hemos visto, queridos hermanos, que por muchos años se ha venido removiendo de lugares públicos, de cortes de justicia, el monumento de la ley de Dios, por ejemplo. De las escuelas ya ni se menciona el nombre de Dios. La religión fue sacada de las escuelas de este país hace muchos años atrás. Y dice, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. En otras palabras, no es tiempo para nosotros ya desanimarnos fácilmente. Al contrario, es tiempo para nosotros tener un ardiente celo por las cosas de Dios. Un deseo, mis queridos hermanos, por estudiar su palabra, por venir y apoyar los cultos que se hacen aquí en la iglesia, por estar dispuesto a compartir este mensaje con otros que no lo conocen. Tenemos que sentir ese celo por la obra misionera. ¿O ya habrá terminado, se habrá apagado ese celo en nuestros corazones? ¿Se habrá apagado ese celo en nuestros corazones, el deseo de abrir este bendito libro? El deseo tal vez de orar, el deseo de tener un culto matutino o vespertino en nuestros hogares. Dice, el permanecer de pie, oigan bien, en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. La mayoría nos van a abandonar, no se sorprenda por eso. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra prueba. ¿Cuál va a ser nuestra prueba? Cuando la mayoría le den la espalda al mensaje, hermanos. Noten cómo termina la declaración. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Porque otros se enfríen, usted no se tiene que enfriar. Tenemos que obtener calor de la frialdad, queridos hermanos. Calor de la frialdad de los demás. Porque mi esposa se enfríe, yo no tengo que enfriarme. Porque mi esposo se enfríe, yo no me puedo enfriar. Tengo que obtener calor de la frialdad de otros. Valor de su cobardía. Y lealtad de su traición. ¿Estamos dispuestos nosotros hoy a seguir ese consejo? Jesús, antes de despedirse de sus discípulos, les dio una promesa alentadora, oigan bien, que llega hasta el fin de nuestros días. Esa promesa se la dio Jesús hace casi 2000 años atrás a sus discípulos. Y esa promesa sigue latente todavía hoy para nosotros en este tiempo que nos ha tocado vivir. ¿Y cuál es esa promesa? Esa promesa nos va a ayudar a nosotros como creyentes, como cristianos, a pasar por los valles de oscuridad y de tinieblas de este mundo. ¿Cuál es esa promesa? Esa promesa la hemos leído 1.000.000 de veces tal vez, por no exagerar, en nuestras Biblias. Es la última parte del versículo 20 de Mateo capítulo 28. Jesús les dijo a sus discípulos, he aquí yo estoy con vosotros solo los sábados hasta el fin del mundo. Me leí mal, hermanos, perdón. Todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Lo crees tú, querido hermano y hermana? ¿Crees tú esa promesa? ¿Crees que Jesús está contigo aún en los momentos más difíciles en tu vida? Muchos hoy están pasando por muchas pruebas, hogares rotos, divorcios, infidelidades tal vez, hijos rebeldes, hijos que se han ido a las drogas, hijos que se han apartado del mensaje de la iglesia, hijos tal vez detrás de las rejas de una prisión, madres sufriendo.
creemos nosotros que Jesús está con nosotros. Porque el ser humano, cuando está pasando por una prueba como esa, lo primero que dice es: ¿por qué el Señor me ha abandonado? Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. El mundo no se ha terminado todavía, queridos hermanos. O sea que esa promesa sigue en pie todavía. Por eso es que nosotros tenemos que estudiar este libro. Tenemos que sacar tiempo para abrir este maravilloso libro. Porque estas promesas, si nosotros creemos en ellas, si las hacemos nuestras, estas promesas son las únicas que nos van a sostener en los días más oscuros y más difíciles de nuestro diario vivir. Jesús le dijo a Satanás en el desierto de la tentación estas palabras que nosotros también conocemos y que las hemos leído muchas veces, contenidas en Mateo capítulo 4 y el versículo 4. No solo de pan vivirá el hombre, le dijo Jesús a Satanás, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, de esta bendita palabra es que usted y yo tenemos que vivir. Tenemos que aferrarnos a cada una de esas promesas. Tenemos que creerlas por fe y creer en ellas aunque se desplomen los cielos y la tierra. Vamos a ver, de acuerdo a la palabra de Dios en esta hora, lo que significa confiar en Dios según el lenguaje bíblico. Hay algunos pasajes bíblicos que nos hablan de la importancia como cristianos de confiar completamente en Dios. Pero ¿qué significa para nosotros hoy ese concepto? Vamos a ver algunos ejemplos de acuerdo a la palabra de Dios y espero que ustedes me acompañen. Aquellos que desean anotar, que yo sé que muchos de ustedes traen sus libretas, siéntanse libres de hacerlo también, para que así usted pueda repasar cada uno de estos textos bíblicos en la comodidad de su hogar cuando tenga el tiempo libre. Vamos al libro de los Salmos, el Salmo 37, noten cómo dice. Salmo 37, y vamos a leer el versículo 5. Todos y cada una de estas promesas, hermanos, tenemos que vivir de ellas. Por eso Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada uno de estos textos que vamos a compartir, que vamos a leer juntos en esta mañana, todos y cada uno de estos textos salieron de la boca de Jehová. Fueron inspirados por el Espíritu de Dios, aquellos hombres fieles que los escribieron esas palabras. Y dice el libro de los Salmos, Salmo 37 y el versículo 5, noten cómo dice: encomienda, empieza a decir cómo, encomienda, dice así en sus Biblias, encomienda. ¿Qué significa la palabra encomienda? Cuando yo leo una palabra y no la entiendo cabalmente, me gusta consultar el diccionario, porque es bueno, ¿verdad? No es solamente leer y pasar por alto lo que esa palabra significa. Mire cómo comienza el versículo 5 de Salmo 37. Dice: encomienda, ¿a quién? A Jehová tu camino. ¿A quién? A Jehová. ¿Qué significa la palabra encomienda? Encomienda es poner algo o a alguien al cuidado de una persona. Si usted tiene una hija pequeña y pasa alguien por el frente de su casa, ¿usted le dejaría a esa hijita que se la cuidara mientras usted fuera a hacer compra al supermercado? Por supuesto que no. Encomienda significa también entregarse al amparo o protección de otra persona al confiar en ella. Así que, hermanos, nuestra confianza debe estar puesta solo en Jehová. Un consejo que yo recibí en el día de ayer por una hermana que visité, que me llegó a mi corazón y doy gracias a Dios por eso. La hermana me hablaba de su madre. Me decía: mi madre antes de morir siempre me aconsejaba lo siguiente. Me decía: hija, y esta hermana me decía, mi madre fue una muy buena cristiana toda su vida, muy fiel al Señor. Y su madre siempre le decía: hija, nunca me mires a mí,
Yo puedo fallarte en cualquier momento, aunque yo sea tu madre. Yo puedo caer en cualquier momento, pero Jesús nunca te fallará. Gloria a Dios por eso, hermanos. Qué maravilloso eso. Por eso dice el salmista, encomienda a Jehová tu camino. Y dice ahí, y confía en quién, en Él, y Él hará. Gloria a Dios. ¿Confías tú en esta bendita palabra? ¿Creemos en esta palabra? Claro que sí. Otro salmo, Salmo 52. Noten cómo dice el versículo 8. Allí mismo. Salmo 52, versículo 8. Dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Qué hermosas palabras. Ustedes saben que gracias a la misericordia de Dios, ustedes y yo quien les hablo, estamos aquí, congregados en esta mañana. ¿Qué hubiese sucedido si la misericordia del Señor nunca nos hubiese alcanzado? Yo a veces me hago esa pregunta, hablo con mi esposa siempre. ¿Qué hubiese sucedido conmigo si yo no hubiese conocido el Evangelio? ¿Dónde estuviese yo? Tal vez estaría muerto, tal vez fuera un alcohólico, o fuera adicto a las drogas, o estaría en una prisión si estuviera vivo. Pero en su gran misericordia, Dios tuvo misericordia de mí y me rescató del mundo donde yo vivía. Dice la palabra de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Dice Efesios 2, 4 y 5. Estos versículos, cuando nosotros los leamos, es más que suficiente para ser siempre cristianos felices y gozosos. No debería caber en nuestros corazones la tristeza, el desánimo y la falta de fe, porque Cristo lo ha hecho todo por nosotros, queridos hermanos. ¿Qué más nosotros podemos esperar de Jesús? En su gran misericordia, en su gran amor, cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo Jesús entregó su vida por nosotros y nos rescató de la muerte eterna. Allí mismo en Salmo, donde estábamos, Salmo 56, versículos 3 y 4, noten cómo dice. Salmo 56, versículos 3 y 4 nos dice, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Así que si nosotros tenemos confianza completa en Jesús, nosotros no tenemos que temer por lo que nos haya a ocurrir o por lo que haya de venir. Salmo 115, también hay otra escritura en cuanto a lo que es la confianza. Salmo 115, versículo 11, noten cómo dice. Salmo 115 dice, los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. ¿Quién es tu ayuda? ¿Quién es mi ayuda? ¿Quién es nuestro escudo? Jehová. Salmo 115, 11. Cuando yo estaba preparando estos versículos y buscando en mi Biblia cada uno de estos textos que estamos leyendo en esta mañana, pues obviamente me gusta también consultar el diccionario hebreo-griego. Yo no hablo hebreo ni mucho menos griego. Simplemente que el diccionario de palabras hebreas y griegas de la Biblia está en español. Entonces, cuando yo consulté el diccionario me arrojó lo que significa confiar en todos estos textos que yo acabo de leerles. Y esa palabra en griego, batak, en hebreo diría, de estos salmos que acabo de citarles, significa esconderse en un refugio. Interesante, ¿verdad? Eso es lo que significa confiar. Esconderse en un refugio.
¿Qué hace la gente aquí, sobre todo en el estado de la Florida, donde nosotros transmitimos estos programas o estos mensajes, cuando viene un huracán o una tormenta tropical? Cuando las autoridades estatales, por ejemplo, dicen tienen que evacuar la zona de ustedes, donde ustedes viven, va a ser afectada por este huracán o por esta tormenta. ¿Qué acostumbran a hacer las personas? ¿Buscar qué? Un refugio. ¿Por qué ellos buscan un refugio, hermanos? ¿Por qué? Porque ellos saben de que en un refugio van a estar ¿qué? Seguros. Eso significa la palabra confiar. En hebreo, batak. Esconderse en un refugio, confiar, estar confiado, estar seguro y estar ¿qué? Despreocupado. Mira qué interesante, me llamó la atención ese significado, despreocupado. Nos preocupamos mucho nosotros, ¿verdad? Si nosotros tenemos un Dios todopoderoso y eterno, que nos ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿por qué nos preocupamos entonces? Cuando tal vez nos quedamos sin trabajo, cuando vemos un problema en la familia, un familiar enfermo, un hijo enfermo, o tenemos un problema personal, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué no aprendemos a confiar en el Señor y dejarlo todo en sus manos? Yo tengo que aprender esa lección, al igual que ustedes. Todos tenemos que aprender esa lección. Eso es lo que significa confiar, queridos hermanos. La palabra batak, que es confiar, está contenida en muchos pasajes de la Biblia, en muchos. Y debería ser nuestra en nuestro diario vivir, ya que esta palabra nos infundirá fe, valor para seguir adelante, nos recordará constantemente que no estamos solos, que Dios está con nosotros y nos ayudará a tener seguridad y a estar ¿qué? Seguros, a estar firmes en medio de las tormentas. El hijo de David, que se llamó Salomón, escribió unas palabras muy hermosas contenida en el libro de Proverbios. Proverbios 1:33. Cuando yo llegué a la iglesia, hace muchos años atrás, era un joven de 20 años. Y nunca se me olvida las palabras de una ancianita de nuestra iglesia, que ya pues está descansando ya en el Señor. Me decía: joven, nunca deje de leer el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es el libro predilecto para los jóvenes que quieren servirle al Señor. Noten lo que dice el libro de Proverbios capítulo 1 versículo 33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Creemos en estas palabras, queridos hermanos? Ahí está la promesa. ¿Creemos en esas promesas? Dice que el que me oyere. ¿Qué significa el que me oyere? Usted está oyendo en esta mañana la palabra de Dios. El que me oyere significa el que obedezca mi palabra. Si nosotros estamos obedeciendo la palabra del Señor, si estamos obedeciendo sus preceptos, sus mandamientos, dice la Biblia, vamos a habitar o vamos a vivir confiadamente. Vamos a vivir tranquilos sin temor del mal. Es una promesa y el Señor la va a cumplir, porque detrás de cada promesa que está registrada en la palabra de Dios está empeñado el carácter de Jehová, hermanos. Y Jehová no miente. Jehová no es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. ¿Por qué a veces nosotros nos desesperamos? ¿Por qué desconfiamos fácilmente del Señor? ¿Por qué perdemos la fe? ¿Por qué nos desanimamos? ¿Será tal vez, queridos hermanos, porque no estamos viviendo de acuerdo a lo que dice el Señor en su palabra? Eso es para que nosotros meditemos. El mismo sabio Salomón escribió estas palabras allí mismo en Proverbios. Proverbios 10:9. El que camina en integridad
anda confiado. ¿Confiado en qué? Confiado en que la presencia de Dios está con él. El que camina ¿en qué? En integridad. O la que camina en integridad, porque es también para las damas. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Así que si nosotros en esta mañana aprendemos de hoy en adelante a vivir la vida que Dios desea que vivamos, una vida íntegra ante los ojos del Señor, el Señor está garantizándonos a nosotros en esta mañana, porque Él está empeñando su palabra, queridos hermanos, que Él estará con nosotros. Vivir confiado en Jehová cada día es el fruto de nuestra constante obediencia a su palabra. El libro de Levítico, noten cómo dice, Levítico capítulo 25 y el versículo 18. Por eso es que nosotros, hermanos, necesitamos tener una relación personal con Jesús a través del estudio de su palabra. Levítico 25, versículo 18, dice: ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra ¿cómo? ¿Cómo? Seguros. ¿Queremos tener seguridad? ¿Queremos vivir confiados? ¿Queremos vivir tranquilos y sin temor al mal? Dice la palabra del Señor: guardad mis estatutos y mis ordenanzas y ponerlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. Jehová nunca nos desamparará mientras nosotros estemos obedeciendo su palabra. Esta es la garantía que Él ha dejado en este bendito libro, hermanos. Nosotros tenemos que aferrarnos a cada una de estas promesas. Dios hará grandes cosas por aquellos que ponen su confianza en Él. ¿Estás tú dispuesto o dispuesta a que Dios haga grandes cosas en tu vida? Claro que sí. Ustedes saben que hay un versículo en el libro de Hebreos, el capítulo 11, se habla de los héroes de la fe. Es el salón de la fama. Yo le digo el salón de la fama. El verdadero salón de la fama de la Biblia se encuentra en el libro de Hebreos. Y el apóstol habla acerca de los héroes de la fe, como Abraham, como Jacob, Isaac y todos esos grandes patriarcas. Y uno de esos hombres que tuvo una fe inquebrantable en Jehová fue Josué, el asistente de Moisés y el que tomó el mando después de que Moisés fue llamado a deponer su armadura. Josué siguió exactamente, perfectamente en su vida cada una de las indicaciones que decía el Señor en su palabra. Josué nunca, hermanos, nunca cuestionó a Jehová. Solamente se limitó a obedecer cada una de las palabras de Jehová. Jehová, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, antes de que sucediera eso, mucho antes, muchos años antes, Dios le había prometido a Abraham que la tierra de Canaán iba a ser su tierra por heredad. Y esa promesa pasó de labios de Abraham a su hijo Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a sus hijos, y así sucesivamente por todas esas generaciones. Esa promesa pasó de cada generación a cada generación. O sea que cuando Dios saca a Israel de la cautividad de Egipto, de esos más de 400 años de cautividad de Egipto, ya Dios, al darles nuevamente esa promesa o recordarles esa promesa a través de su siervo Moisés, ya esa promesa se la había hecho Dios muchos y muchos años antes a Abraham y a todos su descendencia.
cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, nosotros conocemos la historia. No tenemos que ni siquiera leer los textos. Nosotros sabemos que los israelitas no poseyeron esa tierra inmediatamente porque no confiaron en Jehová ni en sus promesas. Saben, queridos hermanos, que tomó un día para Jehová sacar a Israel de Egipto con todas las huestes de Israel. Un día para sacar a Israel de Egipto, pero tomó 40 años para que Egipto saliera de Israel, del corazón de los israelitas. Dice el libro de Hebreos capítulo 11 y el versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Por qué cayeron los muros de Jericó? Por la fe. Voy a compartir un pensamiento. Patriarcas y Profetas, página 526. Noten cómo dice. Una cita extraordinaria. Dice así: el capitán de las huestes del Señor se comunicaba únicamente con Josué. Qué privilegio tenía Josué. No se revelaba a toda la congregación, y a esta le tocaba creer o no creer en las palabras de Josué, obedecer los mandamientos que daba en el nombre del Señor o negar su autoridad. Josué recibía el mensaje de Jehová y así como lo recibía, así lo transmitía al pueblo. El pueblo tenía 2 opciones: aceptarlo o rechazarlo. Sigue diciendo: no podían ver el ejército de ángeles que les asistían a ellos bajo la jefatura del Hijo de Dios. Ellos no los veían. Hubieran podido discurrir, oigan bien, hubieran podido decir: cuán poco sentido tienen estos movimientos y cuán ridículo es dar diariamente la vuelta alrededor de las murallas de la ciudad y tocar las trompetas de cuernos de carneros. Porque Jehová los primeros 6 días les dijo a las huestes de Israel: vayan todos los días y denle una vuelta a la ciudad de Jericó, tocando las trompetas. Ellos podían haber dicho: eso es ridículo. Esto no puede tener efecto alguno sobre estas altas fortificaciones, pudieron haber pensado los israelitas. Pero noten cómo termina la declaración. Pero el plan mismo de continuar con esta ceremonia durante tanto tiempo antes de la caída final de las murallas dio a los israelitas una oportunidad. ¿Para qué? Para desarrollar su fe. Saben que los planes divinos no son nuestros planes. Dios actúa de la manera que nosotros no entendemos, pero Él tiene un propósito. ¿Por qué a veces Dios no contesta nuestras oraciones inmediatamente cuando nosotros le oramos a Él? Porque Él quiere probar tu fe y Él quiere probar mi fe. Había de hacerles comprender que su fuerza no dependía de la sabiduría del hombre, ni de su poder, sino únicamente del Dios de su salvación. Por eso ellos daban una vuelta a la ciudad, terminaban de darle la vuelta a la ciudad de Jericó y regresaban al campamento. Al otro día: Josué, levanta al pueblo temprano, varones de Israel, arriba. Al apuntar el alba, otra vuelta más. Trompetas, sacerdotes, toquen las trompetas, decía Josué. Terminaba, yo me imagino los israelitas: ¿pero qué estamos haciendo? ¿Qué es esto? Así van a caer los muros, así va a caer la ciudad de Jericó.
Regresemos al campamento. Al día siguiente, levantaos, pueblo de Israel. Otra vez, otra vuelta más. Y el séptimo día, ¿cuántas vueltas dieron? 7 vueltas. Noten cómo termina la declaración, querida iglesia. Debían acostumbrarse así a confiar enteramente en su jefe divino. ¿Qué tenían que hacer? Confiar, acostumbrarse a confiar enteramente en su jefe divino. Esa es la lección que nosotros tenemos que aprender hoy. Debemos de acostumbrarnos a confiar en Jehová, aunque no veamos la respuesta inmediata a nuestras oraciones. Dios, oigan bien, queridos hermanos, esto es maravilloso. Dios hará cosas maravillosas por los que confían en Él. El motivo porque los que profesan ser sus hijos no tienen más fuerza. ¿Saben cuál es el motivo? Consiste en que confían demasiado en su propia sabiduría y no le dan al Señor la oportunidad de revelar su poder en favor de ellos. Él ayudará a sus hijos creyentes en toda emergencia si ponen toda su confianza en Él y le obedecen fielmente. Alabado sea el Señor. A veces no le damos la oportunidad al Señor. Como Abraham. El Señor le prometió un hijo a Abraham, el hijo de la promesa. ¿Qué hizo Abraham? No, yo voy a coger la sierva. El Señor va a cumplir el plan con mi sierva, porque mi esposa es estéril y yo sé que ella nunca me va a poder dar un hijo, pero Dios le había prometido que el hijo iba a venir de su esposa Sara. Pero Abraham se adelantó al Señor. Él quiso ayudarle al Señor. El Señor no necesita nuestra ayuda, hermanos, porque Él es el Dios todopoderoso y eterno. Para Él no hay nada imposible. Así que cuando nosotros le pongamos a Dios una petición en las manos de Él, dejemos que Él obre. Confiemos en Él y esperemos en Él. Y Él va a actuar en su momento indicado. Cuando Él así lo dictamine, porque Él es el Dios todopoderoso y eterno. Él conoce el fin desde el principio. Nosotros somos seres humanos. Nosotros no podemos saber, no podemos garantizar que mañana vamos a estar vivos. Usted no me puede garantizar que usted va a estar vivo o vivo mañana. Yo tampoco. La confianza en las palabras de Dios, de Jesús, nos ayudarán a vencer todos los obstáculos en la vida. Número 1, debemos de confiar, ¿qué cosa? En su palabra. Por eso que Satanás se preocupa mucho de que usted y yo no tengamos tiempo para abrir este libro. Que nos las pasemos en las redes sociales, tal vez, en el Facebook, en el YouTube, en WhatsApp y en otras cosas, pero que no saquemos tiempo para abrir su palabra y estudiar su palabra. Por eso nuestra fe languidece. Por eso somos débiles espiritualmente hablando. Cuando viene una prueba, nos desanimamos fácilmente, porque no nos hemos aferrado a estas maravillosas promesas. No las entendemos, no las hemos leído tal vez nunca, no las conocemos. Debemos de confiar en esta bendita palabra. Salmo 119, acompáñenme por favor. Salmo 119 y el versículo 42. Noten cómo dice. Salmo 119, versículo 42. Mire lo que dice este salmista. Y daré por respuesta a mi avergonzador. ¿Cuál es la respuesta que nosotros le podemos dar al avergonzador? Que en tu palabra he ¿qué? Confiado. Mira, tú dices que eres cristiano y que confías en Dios y eres un muerto de hambre. A mí me lo han dicho muchas veces. Eres un pobretón. Mira, tus hermanos todos tienen casas
todos tienen buenos trabajos y tú eres un muerto de hambre. Dice así: daré por respuesta a mi avergonzador. ¿Qué usted le va a responder a esa persona? En tu palabra, Señor, he confiado. Segunda de Samuel 7:28. Tenemos que confiar en esta palabra, hermanos. Segunda de Samuel, noten cómo dice, hermosas palabras. Por eso que Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios, de toda palabra. Segunda de Samuel 7:28. Noten cómo dice. Leamos por favor la palabra del Señor. Dice: ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son ¿qué? ¿Son qué dice ahí? Son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Cada una de estas palabras que aparecen en su Biblia, cada una de estas promesas, queridos hermanos, tenemos que levantar este bendito libro y clamar al Señor y decirle: Señor, tú has empeñado tu palabra y en cada una de estas promesas me amparo porque son la verdad. Tenemos que confiar en esta palabra. Y número 2, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en sus promesas. Josué 21:45, el fiel siervo que hablábamos. Josué capítulo 21 y el versículo 45, mire lo que él escribió casi al final de su carrera. Josué 21:45. Este es un héroe de la fe, hermanos. Josué 21:45 escribió: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se va a cumplir en tu vida, lo que ha prometido el Señor en su palabra, si aprendemos a confiar en Él. En el mismo momento que Josué fue enviado a reconocer la tierra de Canaán junto con 11 compañeros suyos, solo 2 de ellos confiaron inquebrantablemente en el poder de Jehová: Josué y Caleb. Los otros dijeron no, no y no. El Señor Jehová nos ha traído a una tierra de gigantes. Nosotros al lado de ellos éramos como hormigas. Nos van a comer vivos. Nuestros hijos van a morir. El Señor Jehová nos ha traído a este desierto a morir. Y solo Josué y Caleb, llenos de valor, de fe y de confianza inquebrantable en Jehová, dijeron no, el Señor Jehová nos dará esa tierra y nosotros los comeremos. Nosotros nos encargaremos de comer a esos gigantes. Hermanos, tuvo más peso el reporte negativo de esos 10 espías que las promesas o el reporte de fe y de confianza de Josué y Caleb. Estos hombres estuvieron a punto de ser apedreados por el pueblo de Israel. Mis hermanos, ¿sabe qué provoca el desánimo? El desánimo de uno provoca la frialdad en otros. Una iglesia desanimada es una iglesia derrotada. Cuando usted siente desánimo por estudiar la palabra de Dios, o yo siento desánimo por estudiar la palabra de Dios, cuando siento desánimo por arrodillarme y orar al Señor, cuando siento ya desánimo por hacer la obra del Señor, Satanás se goza de eso. Por eso, como decía esa cita que leímos, ¿se recuerdan la declaración que leímos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Ah? La declaración que leímos al principio: debemos obtener calor de la frialdad
de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. El apóstol Pablo dijo en Corintios, porque todas las promesas de Dios, no dice algunas, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20. Quiero leer dos textos más para terminar y un pensamiento más del espíritu de profecía. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, en el libro de Jeremías. Dios nos garantiza, oigan bien, que Él caminará con nosotros todos los días de nuestra vida si somos fieles a Él. Jeremías capítulo 7, versículo 23. Jeremías capítulo 7, versículo 23. Una hermosa promesa. Jeremías 7:23 nos dice, mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad quiere decir caminar, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Queremos tener éxito en la vida. El éxito no se obtiene ganándose la lotería, hermanos. No se obtiene teniendo un mejor trabajo. El éxito y la prosperidad se obtiene a través de una fidelidad a nuestro Padre Celestial. Por eso Él dice, escuchad mi voz. ¿Cuál voz? Esta. Escuchar no es solamente oír, es obedecer. Escuchad mi voz y yo seré a vosotros por Dios. O sea, yo seré vuestro Dios. Yo voy a estar contigo en los momentos difíciles de tu vida, en los momentos más oscuros, así como estuvo en el horno de fuego ardiente con Sadrach, Mesach y Abednego. El Señor va a estar en medio del horno de nuestra tribulación, va a estar con nosotros. Tenemos que creer. El Señor estará con vosotros y seréis mi pueblo. Isaías 30, 21, último texto que vamos a leer. Isaías capítulo 30, versículo 21. Isaías 30, 21, noten cómo dice. Cuando nosotros tengamos una relación personal con Cristo, vamos a aprender a vivir como vivió Abraham. Abraham aprendió a conocer la voz de Dios. Cuando le dijo que fuera al monte Moria y sacrificara a su hijo Isaac, Abraham no lo pensó dos veces, no cuestionó a Dios. ¿Por qué no? Porque aprendió a conocer la voz de Jehová. Abraham pudo haber cuestionado esa orden y pudo haber tal vez dicho, esto no viene de Dios, esto viene de Satanás, porque Dios no me va a pedir que sacrifique a mi hijo, sabiendo que hay un mandamiento que dice no matarás. Dice Isaías 30, 21, entonces tus oídos oirán a tus espaldas. ¿Qué vamos a oír? Palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. El Espíritu Santo nos puede hablar a nuestros corazones, ¿sabían ustedes eso? ¿Usted ha escuchado alguna vez la voz de Dios a su corazón? ¿O nunca lo ha escuchado? Dice la Biblia, no lo digo yo porque esto no es invento mío, lo estamos leyendo en Isaías 30, 21. Dice, a tus oídos oirás a tus espaldas una voz que te va a decir, este es el camino, andad por él. Cuando nosotros tengamos que tomar una decisión en nuestras vidas, confiemos en Jehová. Y Jehová nos va a decir, coge este camino, no cojas este camino. Sigue por ahí que yo te voy a ayudar.
por qué yo personalmente, lo digo por mí, yo he fracasado muchas veces en el pasado, porque no aprendí a confiar en Dios. Tomé decisiones equivocadas en mi vida y terminaron en fracaso. Por eso nosotros tenemos que aprender esta lección hoy. Aprender a confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque a medida que nos acercamos al tiempo del fin, nuestra fe va a ser probada más fuertemente. Y si nosotros hoy por hoy no desarrollamos o no aprendemos a desarrollar una confianza en el Señor, cuando ese tiempo llegue vamos a fracasar. Termino con esta declaración. Esta declaración se encuentra en un hermoso libro que se llama Profetas y Reyes, página 437 y página 438. Dice así: durante toda la historia del pueblo de Dios, los que hayan procurado ejecutar los propósitos del cielo se han visto frente a montañas de dificultades aparentemente insuperables. El Señor permite, oigan bien, ¿quién lo permite? El Señor permite esos obstáculos para probar nuestra fe. Así que cuando usted se vea en su vida obstáculos, no murmure, no se queje contra el Señor. El Señor está permitiendo esos obstáculos en su vida y en mi vida para probar nuestra fe. Cuando nos vemos rodeados por todos lados, es el momento cuando más debemos confiar en Dios y en el poder de su Espíritu. ¿En qué momento es cuando más debemos de confiar en Dios? Cuando nos vemos rodeados por todos lados, en otras palabras, cuando veamos prácticamente un callejón sin salida. El ejercicio de una fe viva significa un aumento de fuerza espiritual y el desarrollo de una confianza inquebrantable. Así llega a ser el alma una fuerza vencedora. Ante la demanda de la fe, desaparecerán los obstáculos puestos por Satanás en la senda del cristiano, porque las potestades del cielo acudirán en su ayuda. ¿Oyeron eso? Esto es maravilloso. Satanás nos va a poner muchos obstáculos en el camino. Lo estamos viendo desde anoche. Todos estos son obstáculos que Satanás nos quiso poner en el camino. Es cuando más, hermanos, tenemos que aferrarnos a Dios y pedir y clamar por su ayuda. Dice que cuando nosotros pedimos la ayuda de Dios, Él va a venir en nuestra ayuda. Con frecuencia, los hombres están tentados a vacilar delante de las perplejidades y los obstáculos que los confrontan. Tendemos a vacilar y a dudar tal vez, pero noten cómo termina la declaración. Pero si tan solo sostienen firme hasta el fin el principio de su confianza, Dios les aclarará el camino. Tendrán éxito al luchar contra las dificultades. Frente al espíritu intrépido y la fe inquebrantable de Zorobabel, las grandes montañas de las dificultades se transformarán en una llanura. Oh, mis queridos hermanos, quiera el Señor en esta mañana que nosotros nos podamos aferrar a sus promesas. Yo no conozco por qué pruebas usted está pasando. Yo no sé por qué valle de sombra o de muerte usted está cruzando en estos momentos. Solo el Señor lo conoce. Pero si usted ha venido en esta mañana y ha escuchado esta bendita palabra, el Señor le dice: querido hermano y hermana, querido hijo o hija mía, dice el Señor, confía en mí. Si tú eres fiel a mi palabra, dice el Señor, si tú obedeces fielmente mi palabra, mis mandamientos, yo te daré la salida y quitaré esos obstáculos de tu camino. Dios es un Dios todopoderoso. Él nunca dejará o abandonará a un hijo o una hija fiel a Él. Confiemos en Jesús, hermanos. Necesitamos desarrollar esa confianza que nos dará la fuerza
para enfrentar las pruebas que se avecinan y para vivir una vida feliz y una vida triunfante en Cristo Jesús. Vamos a terminar con unas palabras de oración. Gracias. Bueno, antes de orar, vamos a orar por estos hermanos que nos sintonizaron el día de hoy. Gracias por su fiel sintonía. Vamos a saludar a nuestra hermana Ana Raquel Flores, Yesenia Flores, Xiomara Ortiz, Marlene Millanao desde Chile y nuestra hermana Marilis Lozada. Les enviamos un saludo desde acá, de nuestra iglesia, el Evangelio Eterno de Creyentes Adventistas del Séptimo Día. Gracias, hermanos, por su sintonía. Espero de que este mensaje, que no vino de parte mía, vino de parte del Señor, haya sido de mucha bendición y edificación espiritual para cada uno de nosotros. Aquellos que puedan acompañarme, vamos a ir de rodillas, por favor, para terminar con una palabra de oración. Amante Dios y Padre Celestial, sabemos, Señor, de que nos ha tocado vivir en la última fase de la historia de esta tierra. Y a medida que nos acercamos más y más al tiempo del fin, nos damos cuenta, Padre, que los ataques de Satanás son cada día más certeros, más fuertes. Satanás nos pondrá más obstáculos en nuestro camino para desanimarnos, para mortificarnos y para evitar que nosotros lleguemos a la patria celestial. Y es por eso, Padre, que hoy más que nunca necesitamos desarrollar una confianza inquebrantable en Cristo Jesús. Señor, si le hemos fallado en el pasado, si hemos, Señor, dudado de su palabra y de sus promesas, queremos pedirle perdón, Señor, en esta mañana. Perdón por nuestra falta de fe. Perdón porque hemos tomado decisiones sin contar con su dirección y su ayuda. Perdone, Señor, porque verdaderamente nos damos cuenta de que sin su gracia, sin su presencia, sin su ayuda, nuestras vidas serían un fracaso rotundo. En esta mañana, Padre Santo, quiero orar por cada uno de mis hermanos aquí presentes, desde los más jóvenes hasta los más adultos. Oramos porque todos de los que estamos aquí en este salón y también por nuestros hermanos que están en sintonía de nosotros en este día, todos anhelamos llegar algún día a la patria celestial. No queremos perdernos, Señor, en este mundo contaminado por el pecado. Queremos ser salvos, Señor. Muchas personas están bajando a la tumba, Señor, perdidos eternamente, porque están muriendo en sus pecados. Padre, queremos, si tenemos que ir al descanso un día, queremos morir sellados para vida eterna. Por eso, Señor, le pedimos que usted nos ayude a nunca más dudar de su palabra y sus promesas, a confiar plenamente en su poder, Señor, de que usted va a actuar conforme a su voluntad y cuando así usted lo estipule, Señor, en su corazón y en su mente. Padre Santo, sabemos que usted es un Dios todopoderoso y eterno, y para usted no hay nada imposible, Señor. No hay nada que usted no pueda hacer en favor nuestro. Para usted todo es posible. Y es por eso, Señor, que encomendamos nuestras vidas a usted en esta mañana. Si algún hermano o hermana ha venido en esta mañana con alguna carga en su corazón, con alguna tristeza, Señor, con alguna prueba, yo sé que en estos momentos esa hermana o ese hermano, o ese joven, o esa señorita, o ese niño o esa niña, está poniendo esa carga en tus hombros, Señor. Jesús dijo: venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Padre Celestial, ponemos esa carga porque ya no la podemos llevar, Señor. Es demasiado pesada para nosotros y sabemos de que tú eres un Dios todopoderoso que tiene el poder para ayudarnos a llevar esas cargas, Señor. Contigo esa carga es más liviana, es más ligera, y es por eso, Señor Jesús, en esta mañana que ponemos ese problema en tus manos hoy. Usted lo conoce, ese problema de familia tal vez. Nuestros hijos, Padre, que están lejos de tus caminos, que se han apartado, los ponemos en tus manos en el día de hoy. Padre Santo, clamamos por ellos, porque no queremos que se pierdan. Oramos por nuestros esposos, por nuestras esposas, por nuestras familias, por nuestros seres queridos, por nuestros hermanos que quizás están en otros países padeciendo
en necesidades y padeciendo escasez. Oramos también por ello en esta mañana. Padre Santo, gracias por escucharnos. Gracias por su amor y su misericordia. Queremos pedir una bendición también muy especial por los alimentos que vamos a compartir a continuación. Bendígalo, Señor, para que nunca nos falten. Lo rogamos y lo pedimos y le damos las gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén, Señor. Vengan los que estáis cansados, yo os haré descansar. Los que llevan grandes cargas, yo os haré descansar. Toma hoy mi yugo y aprende de mí. Soy humilde y manso, mas yo te haré descansar. No os angustiéis por nada, venid a mí. Los de corazón quebrado, miedos y pesar, vengan a mis fuertes brazos, yo te haré descansar, pues mi yugo es fácil, ligera mi carga. Dame tus angustias y yo te haré descansar. Vengan los que estáis cansados, yo os haré descansar.